Doctor Benjamín Revuelta Vaquero, un gusto poder charlar contigo como especialista en derecho ambiental que eres y en políticas públicas sobre un tema que me parece que es imperante y necesario hablarlo y platicarlo. Pero ¿quién mejor que tú para contestarnos esta pregunta inicial que tenemos que hacernos? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, primero decirte que me agrada mucho participar en estas visiones de mundos, ¿no? Y bueno, el cambio climático, fíjate que el planeta Tierra, a través de su formación, ha tenido diferentes momentos y ha habido cambios, digamos, abruptos en las condiciones, en el clima. Ha habido épocas de glaciaciones. Se refiere también que la extinción de los dinosaurios tuvo que ver pues con un asteroide que pegó en la Tierra y hubo pues muy poco sol y épocas muy frías, etcétera, ¿no? Entonces, la misma Tierra, como un ser vivo que es, ha venido sufriendo una serie de cambios y de transformaciones. Sin embargo, el concepto reciente de cambio climático se atribuye a un cambio sostenido y gradual que está teniendo el planeta Tierra desde la época de la industrialización. Y esto es bien dramático porque estamos hablando de un pequeñísimo espacio de tiempo en la vida del planeta, los últimos 70 años, y en estos últimos 70 años se ha incrementado la temperatura. Se estiman los especialistas en diferentes mediciones que por lo menos 1.3 grados, ¿no? De acuerdo a los acuerdos internacionales de la COP y de las principales convenciones internacionales, quisieran que no llegara a más de 2 grados para el 2050, ¿no? Pero hay pues un proceso incremental de mayor calor que nos está transformando un montón de cosas y nos está llevando a deshielo de los principales polos, el polo sur y el polo norte, ¿no? Y esto es, digamos, en términos generales, el cambio climático. Estamos hablando entonces ya de un fenómeno que podemos hablar, calentamiento global. ¿Y qué sería este fenómeno? ¿Cómo definir también el calentamiento global? Sí, efectivamente es eso. Hay un incremento en las temperaturas que se están observando en todo el planeta y empiezan estas temperaturas a causar una serie de trastornos. Todos los días nos ilumina el astro rey, el Sol, y entonces filtra rayos solares. Una parte de esos rayos solares pues nos calientan. Cuando tenemos mucho frío salimos en la mañana y está el sol, decimos, qué rico está el sol. Entonces una parte de esos rayos solares los consumimos, pero otra parte de esos rayos se reflejan. Algunos salen de la atmósfera, pero otros se quedan atrapados en esta burbuja y se convierten son ondas infrarrojas que se quedan atrapadas y empiezan a hacer como un efecto invernadero y empiezan a calentar el planeta. Si a eso le agregas que cada día las diferentes industrias que hay, los millones y millones de automóviles, los aerosoles que se usan y que mandamos a la atmósfera, estamos estimando que diariamente estamos consumiendo cerca de 110,000 toneladas de contaminantes. Y entonces esos contaminantes se siguen yendo a la atmósfera. Entonces no solamente entra el sol y la radiación que tiene, sino que lo que nosotros estamos generando y todo eso queda atrapado en esta bolsa. Y entonces eso va incrementando el calor de todo el planeta. Al Gore, que es uno de los especialistas que ha estado promoviendo el tema del cambio climático y lanzando advertencias, digamos, a nivel mundial y capacitando a muchas personas, entre ellos yo fui a una capacitación con Al Gore, estima que, con base en estudios científicos, que hoy la carga acumulada de toda esta contaminación ambiental pueda ser
el símil de 400,000 bombas de Hiroshima, ¿no? O sea, es algo así que, híjole, no alcanzamos a dimensionar cuánto es, pero suena mucho, y eso es mucho. Entonces, toda esta contaminación que todos los días lanzamos, los rayos del sol que entran y la atmósfera haciendo su papel de contención, bueno, eso está generando una transformación y un cambio climático muy importante en el planeta. Ese calor que se está generando y que decíamos, pues está ahí en la atmósfera, en lo global, pero ¿a dónde va el calor? Finalmente, ¿a dónde va y qué efectos podría tener para todos? Este calor, al incrementarse las temperaturas, se estima que el 93% del calor se va a los océanos. Y entonces esas nubes más calientes captan más agua de los océanos. Y entonces tenemos huracanes que son mucho más grandes, huracanes que transforman su nivel de peligrosidad, su nivel de fuerza, de poder, en unas cuantas horas. Se generan tormentas y lluvias mucho más poderosas. Ha habido una transformación también en lo que le llaman los científicos las ondas de calor con las que se mueve el mar, y entonces eso hace que los fenómenos climáticos, como los huracanes, se queden en el mismo lugar por más tiempo, y con eso causan más destrozos. Entonces, para que tengas idea, por ejemplo, miden que las tormentas gigantes que han pasado en Estados Unidos recientemente serían fenómenos que puedan pasar una vez cada 100,000 años. Y resulta que del año 2010 a la fecha ha habido 14 tormentas, cuando se suponía que íbamos a tener una cada 100,000 años, eso es lo que indicaba la probabilidad. Y entonces tienes un montón de huracanes, el Harvey, el Neil y tal, que han causado unos destrozos terribles, ¿no? Y entonces esto lo que nos hace pues es este fenómeno. Pero no solo eso, como la onda de calor sigue y está muy fuerte, entonces eso empieza también a extraer el agua de la tierra. Y entonces tenemos procesos de desertificación mucho más fuertes y mucho más serios. Basta ver nuestro lago de Pátzcuaro o nuestro lago de Cuitzeo. En los últimos años hemos tenido procesos dramáticos de desertificación, y eso es una tolvanera. Ahorita un poco relajado el lago de Cuitzeo y el de Pátzcuaro por las lluvias abundantes que cayeron en los últimos meses, pero para diciembre o enero van a ser campos desiertos, ¿no? Y entonces empiezas a desertificar las tierras cuando la tierra también necesita pues más agua para producir, ¿no? Y entonces empieza la cadena, o sea, tienes más tormentas y las tormentas causan destrozos, pero también desertificación. La desertificación te inhibe la producción, te genera mayores incendios forestales, y entonces todo esto pega a los alimentos. Entonces tienes menos producción de alimentos y alimentos además con bichos más resistentes. Por ejemplo, se ha comprobado que los CO2 fortalecen algunos tipos de plagas y las hacen más resistentes, ¿no? Y entonces tienes todos estos efectos que se vienen ocasionando en una espiral, en una bola de nieve, y esto nos empieza a pegar a todo el planeta, porque la poca agua que hay, se supone que el 64 o el 66% del agua se dedica a la agricultura, y los otros es uso industrial y uso doméstico. Pero entonces esa agua dedicada a la agricultura ya es menor, la agricultura necesita más agua para producir alimentos, no hay agua, o a veces no hay agua tratada, que ese es un problema no de cambio climático, pero sí un problema de política pública, ¿no? En México el 55 o el 60% de las aguas no se tratan, y entonces estamos regando vegetales, estamos regando huertos con aguas contaminadas, ¿no? Y entonces, lo cierto es que en el planeta cerca del 40% de la población tiene problemas de escasez de agua, ¿no? Entonces, esta espiral de males es lo que está causando el cambio climático, y
Ya hay muchas voces que están estimando que el cambio climático y los temas ambientales deben de ser temas de seguridad global, ¿no? O sea, ya los países tienen que poner mucha más atención en el tema y hacer que los grandes acuerdos de París, de Kioto, desde que iniciaron, se conviertan en instrumentos más observables, ¿no? Porque hasta ahora han dependido de la buena voluntad de las partes. Algunos países quieren firmar, otros países no quieren firmar, pero estamos caminando hacia constatar con mayor evidencia cada día los efectos nocivos del cambio climático. Desde luego que hay empresas que no quieren no quieren reconocerlo porque les implica una merma en sus ganancias económicas, sobre todo las empresas que están vinculadas con la extracción, uso y quema de combustibles fósiles, que son empresas poderosísimas a nivel transnacional. Claro, de hecho mencionas un punto muy interesante. Estamos sin duda ante un trastorno, ¿no?, del ecosistema, de los ecosistemas, de lo global y de lo que conocemos naturalmente y por consiguiente de la humanidad. Hay un punto, o sea, estamos viendo un punto donde hay el retorno, donde podemos hacer algo, o estamos ya en puntos donde es difícil lo que tenemos que hacer, y en este sentido las políticas públicas, realmente podría haber políticas públicas que puedan incidir en empresas como un poder económico grande. Yo creo que estamos en puntos en donde ya no vamos a lograr resarcir las cosas al nivel que tenían. Platicaba con un amigo hace unos días y me decía que hace 20 años fue a Cancún y que buceó en la parte central de Cancún y snorkelearon y vieron peces y vieron arrecifes hermosísimos, y hoy no están. Pero fíjate, Judith, hace 20 años, para la vida del planeta, no, bueno, es nada, es una micromilésima de segundo, ¿no? Entonces, y esto lo hemos causado los humanos en unos cuantos años. Entonces, si tomamos cartas en el asunto, como empezamos a tomar, pero de una manera mucho más contundente, sí creo que vamos a lograr tener condiciones de habitabilidad, pero nos va a costar mucho trabajo resarcir las cosas al estado que tenían hace 50 o 70 años, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial, ¿no? O los efectos más graves, digamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que hoy hacen los países y lo que se hace a distintas escalas, ¿no? Y los compromisos, ¿no?, que haga cada país, que haga cada estado-nación, son muy importantes. ¿Nos podrías hablar un poco más de estas escalas o estos niveles de acción o de incidencia que podríamos tener para resarcir este fenómeno o estos procesos que estamos viviendo? Yo he identificado que hay 5 niveles. El nivel planetario, que son las grandes convenciones internacionales, Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, y todos los que se derivan del marco de la ONU, ¿no?, en donde se está avanzando, se están estableciendo compromisos, se están midiendo y lamentablemente nos faltan elementos de obligatoriedad, pero bueno, está ese nivel planetario. Luego el segundo nivel sería el nivel nacional, en donde pues de repente seguimos al pie de la letra. México fue en el sexenio anterior uno de los países que cumplieron más puntualmente con sus compromisos, por ejemplo, ¿no? Sacamos un documento que se llamó Los Compromisos al 2050 en materia de cambio climático. Era un documento serio, se establecían políticas, ¿no? Pero en los dos niveles, tanto a nivel planetario como a nivel nacional, lo que tenemos es un poco de avance y después, por alguna razón de percepción de política, un retroceso. O sea, hoy, en 3 años de la administración actual, no tenemos una visión clara de a dónde va el país en términos del cumplimiento de los compromisos ambientales.
No, tuvimos un secretario de Medio Ambiente, pero ya no se lograron establecer las cosas. Debió de haber salido el Programa Especial de Cambio Climático 2019-2024. Yo le di seguimiento al anterior y tengo un par de papers que además le mandé en su momento al secretario diciendo qué aspectos podrían ser mucho más contundentes. Pero el tema es que hoy, al día de hoy, no está el Programa Especial de Cambio Climático. No está publicado. Entonces esto te muestra que no hay, digamos, un impulso a las políticas de cambio climático. Después de esos dos niveles tenemos el nivel regional, que puede ser lo que tenemos, por ejemplo, aquí en la región centro-occidente, lo que estamos haciendo en colaboración con el Estado de México, con Guanajuato, con Jalisco, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú el río Lerma. El río Lerma sale en el Estado de México, recarga un montón de residuos de muchísimas empresas y viene contaminado, pasa a 2 o 3 presas y luego pasa, por ejemplo, por la región de La Piedad, que hemos tenido estudios de la Universidad Michoacana en La Piedad para ver los grados de contaminación del río Lerma y cómo poderlo sanear. Y luego ese río va y llega a Chapala y nutre la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y entonces, así como ese, pues tienes todo lo que sale de la Ciudad de México y tienes un montón de ríos que llevan los desechos, y esos son los esfuerzos que se deberían de hacer a nivel regional, que son pocos, porque pues todo lo que hagas en materia de medio ambiente impacta de una manera o de otra en el cambio climático, porque te afecta la deforestación, o te afecta la biodiversidad, o te afecta la proliferación de fauna o flora, etcétera, ¿no? Luego, en el cuarto nivel tendríamos, digamos, a nivel local, y es lo que hacemos pues en los estados o en los municipios, ¿no? Que si ya saneamos el río chiquito de Morelia, ¿verdad? Que no está saneado, que hubo basura, está contaminado, que si ya reforestamos o no hemos reforestado, que si Cepamisa está lanzando a la atmósfera muchísima contaminación o no, ¿no? Son las cosas a nivel local. Y luego tenemos la otra dimensión, que es la dimensión personal. Y en la dimensión personal es donde tú y yo y tu primo y tu sobrina y todos podemos hacer algo. A lo mejor no podemos incidir tanto en los otros niveles, que lo podemos hacer los académicos, lo podemos hacer los comunicadores, lo podemos hacer las personas organizadas, las ONGs, pero ciertamente a nivel personal sí podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos reducir el uso de plásticos. Cuando vamos y ahora con el COVID nos dan muchas recipientes, pues podemos reutilizarlos, ¿no? Aunque sean desechables, pues reutilizarlos 4 o 5 veces y ya ahorramos 4 o 5 trastes. Reducir los consumos de energía, la luz, el agua de tu casa. Preocuparnos por las áreas públicas, que las que están en el parque, que está cerca de tu casa, el área verde. Son una extensión de nuestra casa en realidad. A veces hay basura en esos lugares y hacemos como que no vemos, pero la verdad es que pues, deberíamos de ayudar a limpiar o a colaborar, porque esa parte es una extensión de nuestra casa, ¿no? Es un espacio público y el espacio público por definición nos corresponde a todos, ¿no? Podemos utilizar más bicicleta, podemos caminar más, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas acciones que podamos hacer en nuestro entorno, sin lugar a dudas, también tienen impactos, ¿no? No de la misma magnitud que las políticas planetaria, nacional, regional o local, pero también vamos mandando señales y vamos sumando pues un montón de voluntades y un montón de pequeñas acciones para que las cosas en realidad cambien. Pues sin duda interesante el tema, pero además imperante, ¿no? Hacer algo. Y la pregunta sería eso, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Sí, hay que accionar, me queda muy claro, accionar en muchos niveles. Y yo creo en la fuerza de los ciudadanos. Veo a las nuevas generaciones más preocupados por el entorno,
Hay veces que los niños son los que les dicen a los papás o a los tíos, oye tío, no tires la basura, ¿no? O ten cuidado de esto, tal. Entonces, es un proceso ciertamente cultural y creo yo mucho en la fuerza de las organizaciones ciudadanas. Creo que la organización ciudadana, cuando participamos en nuestra colonia, en un grupo ambiental y sembramos unos árboles o limpiamos una área pública, o a un nivel más profundo nos organizamos con un grupo de universitarios o de empresarios para exigirle a un alcalde o a un gobernador que tome algunas decisiones. Yo creo que en esa medida vamos haciendo esta gran conciencia. Por ejemplo, en Michoacán tenemos una industria fantástica del aguacate. El problema es que el aguacate está generando efectos ambientales adversos, está generando externalidades, está afectando los temas de agua, de deforestación, de la contaminación por pesticidas y fertilizantes, la biodiversidad. Y esa parte ambiental no hemos podido regularla. Ha faltado una coordinación. Entonces, es muy importante que los temas estén en la agenda, y ahí de la agenda pública, digamos, de los gobernantes, y ahí los ciudadanos podemos ayudar a que esos temas estén en la agenda, ¿no? A nivel planetario hay dos grandes soluciones. Una solución es emigrar hacia las energías alternativas. Tenemos un gran potencial en energía solar, tenemos un gran potencial en energía eólica y tenemos un gran potencial en las nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de LEDs. Son tecnologías, la solar y los LEDs, por ejemplo, que ya encontraron su curva de efectividad en el costo. Y entonces ya es muy barato comprarlas y reproducirlas. Y eso, sin lugar a duda, va a mitigar el consumo de energía fósil, aunque los grandes intereses pues siguen en esa vertiente. Y la otra parte importantísima es el tema de los bosques. Fíjate que del 2001 al 2020 hemos perdido en México 4 millones de hectáreas de bosques. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces necesitamos volver a los bosques, volver a reforestar, a sembrar, a plantar muchos árboles, porque los bosques tienen una capacidad extraordinaria para capturar carbón. Se estima que una hectárea de bosque pino-encino captura 222 toneladas por hectárea. 222 toneladas de carbón. Entonces es fenomenal. Por cierto, todo mundo, ojalá que nos vean muchas personas este programa y que luego se vayan y prendan el Netflix y vean Besar el suelo. Es un programa fantástico y como el carbón arriba nos hace calentamiento global, bueno, cuando inyectamos ese carbón al suelo, genera vida. Entonces es un nutriente fabuloso para los árboles, para las plantas. Y ves en ese programa regiones que eran áridas y entonces inyectan el carbón y tienes unos vergeles fabulosos y la tierra florece y está llena de vida, ¿no? Con muchísima biodiversidad. Es increíble. Yo creo que ahí son dos de las grandes pautas que podemos seguir en este mundo. Este es un ejemplo interesante que nos comentabas, pero he visto algunas otras. De repente también uno ve algunas energías renovables diversas donde podemos trabajar o de las que podríamos tener, ¿no? Día a día nosotros en las viviendas, en los trabajos, ¿sí? en la forma de vida que llevamos día con día, pero cómo sociabilizar. A mí lo que me pasa es que algunas las conozco, algunas casualmente puedo ver el programa o puedo ver un promocional, pero creo que la mayoría de la gente no las conocemos o no sabemos de ellas. ¿Qué tendríamos que hacer para sociabilizar estas energías que nos dices ya están ahí, ya pueden ser utilizadas para que realmente la ciudadanía o la sociedad las implemente? Esta es la escala nacional y la escala planetaria. Fíjate que, por ejemplo, Estados Unidos con Obama
y con Al Gore, desde luego, Bush, estuvieron promoviendo muchísimo las energías limpias y la transformación a las energías limpias. En Inglaterra también, yo me acuerdo muchísimo que en el año 2000 en Europa, Inglaterra estaba comprometida en una iniciativa que señalaba que para el año 2020 el 20% de la energía sería energía limpia. Y ahora el nuevo compromiso es que para el 2050 creo que el 30 o el 40% de la energía quieren que sea energía limpia. Entonces, pero de repente también Estados Unidos tuvo un cambio de prioridades en el anterior administración de gobierno con Trump, pero ahora ha llegado Biden y dice, no, a ver, energías limpias, vamos con las energías limpias, y nuevamente está motivando esto. Entonces, esto es muy importante porque yo recuerdo, por ejemplo, instituciones aquí en México que generan vivienda como Infonavit, instrumentó que para todos los desarrolladores de vivienda que tenían que poner calentador solar. Y entonces se hacía calentador solar, ¿no? Entonces, como estas grandes, digamos, trazos de política pública, yo creo que el gobierno lo podría instrumentar y decir, a ver, la vivienda tendrá que tener, o la nueva vivienda, calentador solar, y después de que haya 200 o 300 o 500 viviendas, tendrá que haber una planta de tratamiento de las aguas residuales para generar agua limpia y que esa agua sirva para regar jardines o para ser reutilizada, ¿no? Entonces, estas directrices desde los gobiernos en esta escala nacional son importantísimas y yo aspiraría a que México vaya en esa construcción, ¿no? Hay entonces una correlación entre lo que pueda hacer la sociedad como conciencia social para pedir o para incidir en sus gobiernos y las políticas que entonces ya pensadas, analizadas, con conocimiento, puede instrumentar un gobierno para que así a vez regrese al ciudadano. Claro, sin lugar a dudas, esa es la llave maestra. ¿Y es probable que esto suceda, que México pueda entrar y que sea una realidad, o estamos hablando utópicamente? No, yo creo que sí. Hay grupos organizados en México, tenemos sucursales de varias, de Greenpeace, de WWF, tenemos algunas sucursales de esas, pero tenemos muchos grupos locales en México, ambientalistas, radicales y no tan radicales, ¿no? Pero que podemos tener la capacidad de poner los temas en la mesa, en la agenda pública para que los gobernantes lo tomen. Y yo creo que esta es la gran ventana de oportunidad que tenemos para ir construyendo un mejor escenario y contener los efectos del cambio climático. Pues te agradezco muchísimo la plática, la charla, estos temas tan interesantes y sobre todo el conocimiento. Yo creo que tenemos que hacer algo, todos, y pues manos a la obra, ¿no? Muchas gracias y felicidades, y ya con este programa estamos haciendo un poquito y hay que seguir haciendo. Claro que sí. Gracias. Gracias.